reglamentación de la ley de cannabis permite el autocultivo, pero también, por ejemplo, la venta de aceites en farmacias. La nueva reglamentación de la ley de uso de cannabis medicinal cambia el paradigma después de años de prohibición. 5 años más tarde. Nosotros hicimos la ley para el cannabis medicinal. Ellos anotaron 300.000 personas que podían cultivar cannabis medicinal. ¿Sabe cuántas de esas ya tenemos con desviación hacia el mercado ilegal de drogas? 90.000. Convirtieron a la Argentina en un lugar de siembra de droga cuando acá no había. Todo era exportado. ¿Para qué fuma si la hace mal? Muchas personas están privadas de la libertad por cultivar marihuana. Muchas personas están procesadas, tienen una causa abierta por cultivar marihuana. No más presos por plantar marihuana. Mira, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, 10 años más tarde. El fiscal le pide perdón en el juicio, primer y único caso en el cual en mis años de abogado un fiscal al acusado lo podrá absolver, pero jamás le pidió perdón. Acá, antes de absolverlo, le pide perdón y después lo absuelve. No, es una apreciación tuya. ¿Vos fumás marihuana? ¿Alguien fuma marihuana acá? Agustín Aranda, Diego Fiori, Maricruz Moyano, Soledad Pedrana, Claudio Sokolsky, Canabitácora. Un viaje de saber compartido. 4ª temporada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria que hacemos ya desde hace 4 años, es la 4ª temporada, aquí en la querida Radio Universidad. Hoy programa redondo, hoy es el programa, no el futbolista, es un programa que tiene un número redondo que es el número 100, así que estamos de festejos. Estamos celebrando, noche de celebración aquí en Canabitácora, hoy con Roberto Federico Pasos nuevamente en los controles, integrante de Ponzonia, banda icónica de la ciudad de Rosario, que se presenta este sábado 17 de mayo en Nemesis Tap Room. Dicen que hacen muy rica cerveza, dicen. Habrá buffet de lujo a doy fe. De no sé quién, con su cocina asiática itinerante, porque tiene nombre rarísimo. Es desde las 6 de la tarde, es casi una kermés, donde Ponzonia, con nuestro querido amigo Fede Pasos, va a estar actuando. Así que pasado el chivo, nos dedicamos a nuestro programa, que es lo que importa esta noche, porque es el número 100, ¿no, Agustín Aranda? ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. 100 ediciones de Canabitácora, este viaje de saber compartido, increíble para muchas personas que allá hace, 3 años, 4ª temporada consecutiva, de forma consecutiva. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. La verdad que muy contento, muy feliz de estar en este programa número 100, de iniciar los 3 dígitos, en este caso. Un lindo recorrido, un lindo equipo. Me acuerdo cuando lo armábamos a este proyecto, hablábamos del nombre en particular. Hace poquito Claudio Sokolsky mencionaba que una de las opciones para el nombre era frecuencia canábica. Y hubo así, me acuerdo de la discusión de la charla de por qué no ponerle eso, por qué ponerle Canabitácora, esto de un viaje de saber compartido. Y bueno, prevaleció esta idea de viajar, de compartir sobre todo. El movimiento canábico sabe muy bien de lo que tiene que ver esto de compartir y bueno, y la verdad que lo que hicimos en estos 99 programas y lo que vamos a hacer en este programa número 100 tiene que ver con eso, tiene que ver con multiplicar voces, tiene que ver con darle lugar a personas y a información que generalmente no está en la agenda, agenda setting, como le gusta decir a Diego Fiori, pero en líneas generales, más allá de la setting, tampoco tiene lugar y la verdad que el esfuerzo que hacemos está bueno, lo disfrutamos mucho. Y espero que del otro lado, los oyentes y a quienes escuchan, y también lo escuchan en @Canabitácora en YouTube, donde pueden ver absolutamente todos los programas,
escucharlos, porque ver solamente van a ver un video y unas animaciones un así, humo, claro, un poquito y de esas humo. cosas, ¿no? Y cosas Pero así. un archivo realmente increíble. Sí. Estaba sacando en realidad hiciste vos la cuenta de la cantidad de personas invitadas al programa, sí. Y casi 150, lo cual es una locura en términos inclusive periodísticos, ¿no? Porque también se trata de un programa periodístico. Sí, lo es. Creo, no sé. Lo es. ¿Vos qué pensás? Esencialmente, buenas noches para todas y todos. Sin duda que es un programa periodístico. La clave canábica es un buen eje para poder ir buscando, como hicimos durante todo este tiempo. Y también como se viene dando en todo este tiempo que se puede hablar de drogas en los medios. Convengamos que hoy para lo que es el mundo medios, ¿qué es el mundo medios? Me pregunto. Pero bueno, streaming, los nuevos formatos, etcétera, etcétera. Hay como una cuestión de libertad sin límites, donde en muchos casos que venimos laburando hace unos cuantos años, tuvimos que en algunos momentos hacer silencio, no se podían hacer chistes, no se podía hacer alusión directamente. Y lograr hacer un programa netamente de la planta, 100% canábico, donde hay libertad de búsqueda, sin dudas que es algo que es un hallazgo inclusive de la idea, de la propia universidad, de la radio de la universidad, de abrirse sin ningún tipo de dramas, como ha venido haciendo desde siempre, inclusive apostando a un programa exclusivamente de drogas o de cannabis. Dicho esto, aprendí muchísimo a lo largo de todos estos primeros 100 programas. Me pareció alucinante también la interacción con lo que es el mundo canábico de la región Rosario, donde se ha ido construyendo de alguna manera un diálogo y una relación que viene antes de la militancia. Se empezó a sumar la universidad con algunos estudios. Cuando hablamos de militancia y saberes académicos, tenemos que empezar a pensar en algunas organizaciones no gubernamentales que han contribuido fuertemente a todo ese seguimiento. Y por supuesto que destaco también la gran propuesta de poder hablar de los efectos de la planta canábica en su multiformato, porque hablamos mucho de la cuestión medicinal, no hablamos mucho de la cuestión recreativa, digo en la agenda setting, no nosotros, claro, que hablamos sin ningún tipo de problemas. Y por supuesto que agradecer fuertemente el convite de Claudio y de Agus para participar de este programa. Fue realmente una experiencia alucinante estos primeros 100 programas, y por supuesto que habrá que seguir haciendo Canabitácora de acá hasta los 1000 como mínimo, y que cada 100 ir haciendo mega fiestas como trascendió que habrá. Ajá. Sí, seguramente. Hay que tener paciencia. En esto, esta es la clave. Bueno, llegó Maricruz Moyano. Maricruz Moyano, sí, en este momento. También trajo con la remera de Canabitácora, o sea que va a poder comer los sándwiches de Maximiga. @ Maximiga SRL. Bien. Riquísimos, como siempre, agradeciéndoles. Se vienen las picadas de Maximiga. Así que es un buen dato, estar atentos a esta información y a este dato. No, antes de marihuana saludar, soberana, decir la verdad. Yo vine sin la remera de Canabitácora, pero tengo la de la marcha, que tiene el título arriba de marihuana soberana. ¿Cómo se llama el artista que diseñó la estampa de este año? Javi, ¿te acordás? ¿No? ¿Javi no? No es Javi, bien. Bueno, ya lo vamos a averiguar. Que diseñó. Me quiero quedar con lo que dijo Diego recién, y tampoco quiero ponerme en viejo choto, pero más allá de lo que se ve ahora en estos momentos con el tema, y hablabas de los streamings, me parece que la importancia, o lo que nosotros tenemos que hacer relevante, es que, bueno, cualquiera cuando empezamos podría haber pensado 3 o 4 fumados haciendo un programa de cannabis, y realmente, insisto, con el @ Somos Canabitácora en YouTube, claro, es un archivo de información, ¿no? Es un viaje de saber compartido, pero es de información compartida, porque nadie tiene en exclusiva la posta de algo. Y bueno, eso nos llevó realmente a tener un montón de notas, y el oyente pudo ir descubriendo, mira, no pasan reggae. Claro, no hacen muchos chistes sobre el tema, y bueno, comparten investigaciones, y hay información, digo. Sí. Se cuelgan un poco. Espacio, se cuelgan bastante poco. Ignacio, Nacho.
Acabo de preguntar por Estamos hablando de la persona que diseñó la remera. ¿Cómo se llama? Stencil. El diseño del stencil. Sí, está muy buena. Pero incluso no está tan bueno buena porque... como nuestras remeras originales. Pero me gusta porque además las frases que contiene la remera, que es marihuana soberana y cultivando derechos, fue algo que discutimos internamente dentro de uno de los grupos de la organización de la marcha. Entonces eso, digamos, también condensa un acuerdo colectivo sobre qué es lo que queríamos transmitir en esta marcha. Exactamente. Buenas noches. ¿Cómo están? Vine con el dress code yo. Exactamente. Era traer una remera canábica la consigna. Para quienes no saben, era esa. Nosotros trajimos la de Canabitácora. Entonces no estuve tan desalineado. Pero no puedes comer sanguchitos. Ese fue el límite que me pusieron. Era ese. Claro, ahí está. Ya los comió, la combinación. No te preocupes, ya los comió. Bueno, 100 programas. 100 programas. Muchas entrevistas, como decíamos. Entrevistas a investigadores, entrevistas a periodistas, entrevistas a un montón de gente con algún tipo de vinculación con el cannabis, que bueno, nos han dejado realmente muchas frases, muchos conceptos, muchas ideas que nos hicieron ver también el tema desde otro punto de vista, que me parece que también es lo importante. Hoy vamos a tratar de condensar en algunas de las 100 y pico de entrevistas que tuvimos el espíritu que quisimos transmitir con este programa y que seguiremos transmitiendo, como decía Diego hace un minuto, además de los sorteos. Veo que ya está el libro que vamos a sortear hoy, que es importante. Correcto. Para que la gente en nuestro Instagram, @somoscanabitácora, o en el teléfono, acá, el 3413886677, ya hay mensajes. Una persona cuyo número termina en 716, que tiene en su foto a Pepe Mujica, dice que también hay que agradecerle a Pepe, sí, obviamente, ¿no? Sí. Programa número 100, con la partida de don Pepe, que algo hizo, ¿no? Por el tema. Sí, digo, yo creo, ¿no? Legalizó y rompió, y bien breaking, para quien sabe el término, bien breaking en la agenda política, bien breaking en la agenda también sudamericana. Legalizó la cannabis. Sí. Legalizó el matrimonio igualitario, legalizó el aborto voluntario, legal y gratuito. Perdón, pero no cabe ninguna duda. Bien breaking, además con todo, digamos, con una forma de vida occidental consumidora. Exacto. O sea, creo que lo más interesante fue la agricultura sobre su propia vida, su propio cultivo de sí mismo y del goce del tiempo, de los procesos. Sí, y lo que mencionas, digo, que es muy interesante que todo ese cúmulo de leyes fueron realizadas en un puñado de años, muy poquitito. Incluso la que tiene que ver, lo escuchamos, fue entrevistado aquí a Julio Calzada, quien fue secretario de la Junta de Drogas, Junta Nacional de Drogas. Nos mencionaba la genealogía de eso y que tenía que ver con algo que es bastante conocido para Argentina, que es el reclamo por seguridad. Dentro del reclamo de seguridad de los años anteriores y del año anterior a la legislación de regulación en Uruguay, se estaba debatiendo en la opinión pública, en la ciudadanía uruguaya, la seguridad, el narcotráfico. Y la respuesta del gobierno de José Mujica fue justamente avanzar sobre una regulación. Digo, para que pensemos, porque ayer escuché un montonazo de cosas sobre Pepe, escuché como cualquier programa empezaba a hablar de Pepe, invitaba a la ciudadanía también a hablar, y había una en particular que me parecía como uno de esos puntapiés que se autoexplica, digamos, en la fundamentación que hacía el locutor. Decía, ustedes tienen, les pregunto para que me manden mensaje, ¿ustedes tienen envidia de no haber tenido un Pepe Mujica? Y bueno, obviamente le decía a los argentinos. A los argentinos, ¿no? Entonces, claramente, los argentinos, ¿qué hacían? Se peleaban porque Milei, porque Cristina, porque qué sé yo. Y yo lo que diseccionaba de eso era, fíjate qué contrario a la idea de Pepe Mujica, iniciar la pregunta con la envidia. Exacto. Iniciar con el antagonismo. Iniciar con el problema. Y no iniciar con quizá esta genealogía de cuando tenemos problemas hay que buscar soluciones y no enfrentarnos. Y entre otras cosas, soluciones como por ejemplo con algo bien recontrabásico, que es poder dialogar en una mesa, sentados, mirándose a los ojos y buscando el consenso para llegar a la solución o llegar a concretar un proyecto, porque lo que logra la gestión de Pepe Mujica, esto que bien marcaba Agus, tiene que ver con cuestiones donde las leyes no fueron hechas o impuestas.
no hubo un decreto de necesidad de urgencia. Hubo política y fueron aprobadas en el Congreso, razón por la cual hay una actitud democrática republicana que destacar, inclusive generando esos consensos que marcaba, como por ejemplo hablar de seguridad en Rosario o en Argentina. La tendencia es exactamente la contraria a la de Pepe. Exacto. Hoy es la condena, la persecución, la criminalización. En definitiva, genera muchas más preguntas las gestiones o la tendencia política ideológica que estamos viviendo en Argentina que lo que ha sido una decisión drástica y que ha roto de alguna manera con esa inercia que venía. Sí. Con total honestidad digo, quisiera conocer un poco sobre cómo ha sido lo posterior a la regulación en el cannabis. Digo esto porque en un principio se veía como muy esplendoroso todo, pero en gestiones posteriores, como estamos viendo hoy en Argentina, se van talando, quebrando el funcionamiento de todos esos árboles que responden al Estado y que tiene que ver con regulaciones. Creo que hemos tenido nosotros una probada un poco de eso con lo que es regulación de cannabis de manera medicinal. Exacto. Y también, digamos, lo que es industria, producción de cannabis. Pero me parece interesante también... un país que tiene otras complicaciones. Otras complicaciones, me parece que pero hay que ver las escalas. Rescatar incluso en esto de, digamos, se resalta la figura de Pepe, pero es como dice Diego, detrás de él o sobre él, digamos, había una coalición de partidos que también impulsaban cosas parecidas, ¿no? Incluso lo que sucedió en esa sociedad uruguaya de ese momento previo a esa regulación fue que incluso consultaron y los números no daban favorable para una regulación, pero incluso así dijeron, bueno, vamos tuvieron por esta, que ir a claro, conversar. tuvieron que ir a conversar y generar los consensos necesarios y animarse a probar de una manera diferente. Fue el primer país que reguló integralmente, o sea, yo estallo de alegría. Después mientras tanto y en la operativa hemos visto cómo, por ejemplo, clubes tenían condiciones absurdas para la producción y la siembra. El tema de que uno no pueda abastecerse por un solo medio o poder tener varios medios para abastecerse. Hubo un montón de cuestiones ahí en el hacer que se fueron cayendo, digamos, pero en el hacer justamente. Si estamos siempre haciendo lo mismo y recrudeciendo con la misma respuesta, difícilmente lleguemos a otro lugar. Lo que frenaron fue la construcción. Porque lo que hizo de alguna manera Pepe fue del cimiento o la base y después de ahí tenían que seguir construyendo para que sea efectivo y eficiente esa regulación. Sí, igual, insisto que va a seguir siendo una lucha porque estamos también en un contexto donde estamos bajo un dominio de una potencia que su leitmotiv es la guerra contra las drogas. Exactamente. No podemos olvidarnos de eso tampoco, no ser ingenuos en ese sentido. No. Digo, ahí hay mucha presión. Claro, pero es clara la presión, incluso para lo que fue la sanción de la ley de drogas. El acuerdo bilateral para recibir apoyo económico de Washington en ese momento era, entre uno de los puntos, adherir a la guerra contra las drogas, o sea, era muy simple. Y se impulsó una regulación que incluso está como desencajada de lo que son las regulaciones. Vos te pones a leer el Código Penal o la forma de escribir de lo que se redacta penalmente, no tiene mucho que ver con la letra de la ley, con todo lo que especifica. Entonces, realmente fue un copy-pegue impulsado, que ya sabemos bien de dónde, de ese norte, pero bueno, nada, ensayar respuestas latinoamericanas para problemas que nos atraviesan en en materia de seguridad. Porque es eso, la seguridad. La palabra es hipocresía, pensando en el norte, Soco, porque no lo tengo ahora acá como para poder decirlo claramente, pero son muchos los estados de Estados Unidos que vos vas al kiosco, como vas a la esquina, vamos acá a la esquina nosotros, y podés comprar la cannabis que quieras, con THC, con la cantidad de THC o porcentaje de THC y CBD que vos elijas, y podés ir fumando en la calle sin ningún tipo de drama. Entonces, esta cuestión de... cruzar la frontera de ese estado, por ahí no te encontrás con el mismo. Y esas hipocresías que de hecho ellos están digiriendo como sociedad mucho más rápido y sensatamente mejor que nosotros inclusive, imparten hacia afuera la hipocresía concentrada que tienen muy bien construida Estados Unidos de decir algo hacia adentro y hacia afuera otra cosa. Y fíjate que nosotros estamos con el debate anulado
cuando ellos están con el debate interno abierto, van progresando, dándole derechos a sus propios yanquis, y nosotros seguimos mirando. El mirar significa que en el mientras tanto haya criminalizados, perseguidos, y el negocio va avanzando. La pregunta que me hago siempre sobre este tema es, ¿bajará de lleno la industria argentina? Como compramos la ley de drogas en la fin del década del 80, principio del 90, entre lo que fue el 87 del debate y el consenso de Washington. Todo eso que nos bajaron, ¿en algún momento lo vamos a cuestionar o seguiremos siendo conejillos de India de una política que ellos ya están cambiando? Hay un punto también interesante porque eso que vos decís, que está pasando en varios estados de Estados Unidos, en algún punto tiene algo que ver con cuando se paraliza el registro nacional de cannabis, los distintos distritos empiezan a activar. Entonces, de nuevo, hay una búsqueda por garantizar los derechos, pero se garantizan dentro del distrito. Entonces, ahí hay un punto en común. Y me quedo con una reflexión interesante que vos hacías sobre lo de la construcción y la destrucción, y me hizo acordar a una canción hermosísima de Gustavo Pena, El Príncipe, Pensamiento de Caracol, que decía: Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado, allá en la estación hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Toma, ya que lo escuché y lo busqué porque es una canción que me encanta, aparte atravesado por los cascarudos del Eternauta y demás. Hay unos bichitos que piensan que la construcción y la destrucción son iguales, y eso no es así. Me gusta este momento, este instante reflexivo de Canabitácora, pero también me gusta lo superficial, me gusta invitar a la gente a participar de sorteos, porque tenemos un sorteo en marcha y hoy se va, hermoso. Truquinorama, por fin lo pude decir, sí, lo vendo. Truquinorama es una compilación de escritos y ilustraciones de Truquini Producciones, a quien entrevistamos a fines de la temporada pasada, y que bueno, dijimos que va a tener alguna novedad importante al final de este año, quizá con un primer largometraje después del que hizo a los 10 años, porque ya tiene más de 10 años de producción, su principal producto, que es Tres Acordes, pero el resto de las cosas que hace Dante, que es el nombre que ahí va. claro, que tiene en su DNI, bueno, lo tenemos para antes sortear. De que salga el film, el libro lo regalamos. 3413-886677 si te querés llevar esta hermosa edición de Truquinorama. También lo podés hacer en @somoscanabitácora. No llegamos, Claudio Sokolsky, a los 1000 seguidores todavía. Estamos 976 si no me equivoco, así que si tienen amigas, vamos. 24 personas. Si estás escuchando, metele un like ya mismo, sumate como follower. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, claro, esas palabras no tengo ni idea. Quiero mandar un saludo, está escuchando Ana, que de hecho Ana es la apuntadora de El Dato. Se llama Nacho, efectivamente, Maricruz, y Serigrafía El Rayo. Bien. Ahí pueden encontrar Serigrafía El Rayo en @, ¿no? Ahí todos los diseños, entre ellos está espectacular. Que incluso son parte de la UTEP, ellos son parte de la UTEP, que también estuvo presente y colaboró. Alta feria este Alta año, feria. Hermosa. El año que viene hay que hablar con Yoko. Hay un montón de cursos ahí en UTEP. Bueno, la fábrica también da su curso de serigrafía. Te da el chivo ella, yo porque lo voy a hacer poquito. Tiralo, ya tiramos el chivo de ya fue, de pero hay un que montón de capacitaciones ahí, está bueno. Vamos a tener que comprar desodorante en cualquier momento. Claro. Le hago una pregunta, Claudio Sokolsky, quien, vamos a mencionarlo, es la persona que elige de forma taxativa las canciones, sí, claro, la música que engalana nuestro programa desde el principio. De hecho, hicimos una vez una playlist que todavía está vigente en Spotify. Vos, si querés escuchar las canciones de Canabitácora, las canciones que suenan, son toda parte de la selección que hace Claudio, que es muy buena. No lo digo porque es mi amigo y que lo quiero mucho, sino porque además es muy bueno haciendo eso. Y en este caso preguntarte, ¿es cierto lo que me dijiste antes de empezar el programa de lo que vamos a escuchar hoy? Escucha. A ver. Escucha. Es ¿Fede? cierto, ¿Es cierto lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar solamente reggae en un programa que dice que no pone reggae. A ver. We can do it anyhow, cause I and I will see you through. Cause every day we pay the price with a living sacrifice. Jam it till the jam is true. Ooh, yeah, we're jamming. And we're jamming in the name of the Lord.
Canabitácora, un viaje de saber compartido en su 4ª temporada. Ahora, los miércoles de 21 a 23 en Radio Universidad. Termina tu día con todo limpio. Saca tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No. La jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bien, pasaron 35 minutos ya de las 9 de la noche. Y ya nos mandaron feliz cumpleaños y todas esas cosas. No sé si amerita, pero sí, ya mandaron mensajes de amor. Escúchame, programa número 100. Dijimos que íbamos a recordar extractos de entrevistas que hemos realizado para abordar casi todos los aspectos, ¿no? Estamos hablando de la investigación y el desarrollo, estamos hablando de la cuestión cultural, que a nosotros realmente nos interesó muchísimo. Han venido infinidad de personas dedicadas al arte y a la cultura en Rosario para hablar de su trabajo y para hablar de su hacer, sí, por supuesto, de su hacer profesional. Exactamente, y su vínculo con la planta, que era también lo que a nosotros nos interesaban. Y una de esas personas, un crédito local, un crédito local, muy amigo. Bien. Estuvo la semana pasada de casualidad. Sí, por eso mismo lo elegimos, me parece. Al Chachi Verona, parece al Chachi Verona, que además está presentando una muestra. Que está ahí codeándose con Bernie Infinito. Qué linda la de Bernie, fui el domingo, hermosa. Espectacular. Recomendable, vayan a verla. Sí. No es infinita la muestra, vayan, porque después en un momento en agosto ya termina. Deja de estar. Bueno, la del Chachi que... pero sí, claro. A ver, para que no se escucha, ahí va. Bueno recordarlo que no es infinita la muestra, porque me ha pasado de querer ir. Ya se terminó. No. Voy al rato. Y cuando fui ya no estaba. La muestra de Chachi es La Rebelión de los Objetos. Es en el espacio invernadero del Museo de la Ciudad, ahí en Calle Orones, un lugar hermosísimo. Hermoso. No le pregunté hasta cuándo, pero la muestra duraba un tiempo, así que vayan a verla, que es muy linda. Solo un pequeño datito, que una está en el Castañino, Bernie en el Castañino, Verona en el de la ciudad. Sí, en el Museo de la Ciudad. Ahí, hacia Parque Independencia, 2 museos. Pero aparte, qué lindo, en el medio caminás por el Parque Independencia de un lado al otro, espectacular. Te comes un chori ahí en el carrito. Al lado del Rosedal. ¿Recomendás alguno en particular? Vos que viviste cerca de ahí mucho tiempo. ¿Cuál es el mejor? Claro, porque hay varios. ¿Cuál es? Eso depende del gusto. El Pochoclo, ya sabemos, tiene una marca de dueño de Infobae. Sí, pero sin H. Claro. No, ¿es con H o sin H el dueño? No, es sin H. Ambos son igual. Sin H. Mira, serán familiares. Ambos. No, el dueño de Infobae es con H. ¿Es con H? Sí. Está bien que no estamos alumnito Agustín. Perdón. Bueno, y decíamos de la entrevista a Chachi un poco para sintetizar y resumir lo que hemos conversado con distintas personalidades de la cultura local. Digo, para mencionar algunos, estuvo Diego Casanova del Smowin, estuvo Adriana Bonicio. Ayúdenme, por favor. Sí, a ver, en términos de músicos. Estuvo Juancito Nemirovsky, bueno, además del Chachi. La gente de Artículo 19 que hizo radioteatro aquí en vivo. No la elegimos hoy, en particular ese radioteatro, pero lo vamos a remozar para volver a poner, porque fue una de las cosas más divertidas que hicimos. En términos de eso, de cultura, músicos y música, un montón. Montones. ¿Los periodistas entran en la lista de artistas? Sí, claro, sí. ¿También? Y es un arte. Es un arte. También de periodistas en términos de cómo está pagado, es un arte. Es de arte, claro. Es artesanal también. Es como que hay unas cuantas cosas. Sí. Y en particular, vamos pero digo, vamos a ubicarlo. Está en la sección que nosotros denominamos como
que primero se llamó de una forma que ahora no la podemos decir más, que se llamaba de la cajita de la marca de fósforo claro. al frasco de café. Más de X años de cultura canábica en Rosario, donde invitábamos a personas de la cultura, de la música, del arte plástico. Digo, en este caso vamos a escuchar a Chachi, pero... mutilamos, yo no me di cuenta de eso. ¿Mutilamos fragata? Sí. Tremendo. Por problemas, imaginamos problemas. De marca. Imaginamos, lo creamos, claro, nos perseguimos. Algún problema. La primera persona al frasco de café le podríamos haber puesto la Virginia. Tampoco lo hicimos. No, Dolca. Que son lindos esos. Sí, son recómodos. Es una buena medida. 40 gramos entran bárbaro ahí. Sí. El frasco cuadrado me gusta. ¿El cuadrado cuál es? Sí, y de la marca marca Dolca. Sí, claro, sí. Espectacular. Ese es más libre. Escuchábamos a Chachi Verona, que creo que también menciona Rebelión de los Objetos en esta entrevista que se hace en, si no me equivoco, agosto o octubre de 2022. O sea, recién estábamos empezando Cannabitácora y este viaje de saber compartido que hoy cumple 100 años. Años no. Ojalá. Mirá si llegamos. Era el Eternauta. Es que estoy, me atraviesa. No, espera, no digan que yo no vi. ¿No lo viste? No vi. ¿Nada? ¿Absolutamente nada? Solo vi el primer capítulo. ¿Leíste el cómic? No. Bueno. ¿Debería? Sí, por supuesto. Leía una encuesta de Gustavo Córdoba, consultor de Córdoba Capital. Subán Córdoba. Claro, Subán es la esposa y Córdoba, Gustavo. Y hicieron una encuesta que el 55-60% de la población argentina que tiene plataformas vio El Eternauta. Perfecto. Dato no menor, lo que significa el boom de mirar esa serie. Y el segundo dato, que es cualitativo, no cuantitativo, me pareció hermoso por lo que significa la serie, y está hablando un tipo que no la vio, pero conozco El Eternauta, al 80% le gustó mucho. Mira, mucho. No es menor que haya atrapado a la mitad de la población. Quisiera conocer a alguien de ese 20%. Para charlar un poquitito. Claro. No, porque está bueno para... A mí me tienen los huevos llenos con el Eternauta. Te nombro no público, te nombro un personaje público. No, mentira. Te nombro un personaje alguien público que dijo, che, no me gustó. Con ese, no me por lo de la foto del genio, el genio malinterpretó mal. Eso la inteligencia artificial. Basta. ¿Quién? Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum contó, claro, que no le gustó. ¿Algún argumento que recuerdes? Sí, que se aburrió, que no le atrapó. Bien. Y después hay algunas cosas la que no nieve era entiendo. falsa. Porque la nieve era falsa. No parecía real. Yo vi el primero y no parecía real. No parecía real. Puedo decir que no lo convenció. No quedó convencido, pobre. Mirá vos. Bueno. Contaba también que algo a mí me sucede con la ficción. Me identifica en ese pedacito del comentario. Que la ficción no lo atrapa. Por ejemplo, todo lo que como no lo vi, no te puedo hacer esta comparación que te voy a hacer. Sí. Por ejemplo, que tiene que ver con no sé, Star Wars. Sí, es algo una ficción clásica. Claro, a mí, así, que no le entra una bala. No ya la vi toda. Sí, vi la primera, me aburrió. No logro seguirla. Este periodista, que además es importante y lo respeto en lo profesional, hizo esta comparación que te acabo de hacer. Como no la vi, no puedo hacerte una referencia. ¿Lo comparó a Star Wars? Dijo, como por ejemplo hizo, nombró varias más en las cuales no podría sumarte de otras cuales. A mí me gusta a mí lo que más me gusta son las repercusiones. O sea, no te gustó la serie, te gustaron los quilombos. No, me gusta mucho en todo. Las repercusiones es algo que uno como periodista lo tiene como atravesado, digo, ¿no? Sí. Y bueno, me gustaron las notas tipo el rosarino que estuvo entre los 2.900 diseñadores. Hermoso, digo, ¿no? Esa cosa de... Eso es repercusión. Sí, yo me quedo pensando en lo que decía Diego. Porque uno entre 2.900, pero... Sí, el gusto por lo documental o el apego a la realidad, yo lo entiendo, digamos, pero es la ficción la que nos permite también revisar la realidad. Sí es cierto que estamos en un momento de una ficción bastante delirante, por cierto, entonces es difícil pero por ejemplo pienso en, ¿cómo que se llama esta serie que pasaban también en Netflix? La de... A ver, hay un montón. Que arranca con... Pareces mi amigo Pablo Makoski. Malísima. Que empieza a hablar de algo Makoski, y no se olvida. Hacíamos un gran pase. Hacíamos un gran pase. Black Mirror. Black Mirror, claro. Y claro, Black Mirror...
ya quedó Pero viejo. bueno, por eso, digo, hay cuestiones que tienen que ver, o sea, entiendo. A mí me pasó de que miré el primer capítulo y dije, bueno, miraría el segundo, pero era como muy tarde y dije, no estoy para embarcarme en esta. Pero nada, me dieron ganas de ver el segundo capítulo, yo creo que eso es como fundamental. El primer capítulo dura 1 hora, o sea, para que tengan ganas de ver otro. Sí, igual lo que mencionábamos la semana pasada y lo que creo que de alguna manera atraviesa también el fenómeno del Eternauta. Si hay algo de las adaptaciones loables es que justamente permiten un puente hacia la obra original, en este caso también a entender y darse con lo que ocurrió históricamente y realmente con quien fue el autor y con quien fue la familia del autor. Así que si medianamente pudimos llegar, más allá de que te guste la adaptación o no, a conocer esa historia, y la verdad que ganó un montón, para mí. Es de las repercusiones más lindas, digamos. Está bien hecha. Está bien hecha, pero aparte, imagínate la persona que va a buscar el Eternauta y después se encuentra con Mort Cinder, con un montón del imaginario de Oesterheld que fue espectacular. Y mira, acá tenés una data que el informe de Subán Córdoba aporta. El Eternauta nos conecta con nuestra memoria colectiva y cultura popular. Y claro. Y el 74.2% dijo de acuerdo. Ahí es donde viene la cuestión que estamos analizando antes, que nos sorprendió un poco. Dije 80%, estoy viendo el primer gráfico que manda Subán Córdoba, y le gustó en general al 92.4%. Este 92.4%, que según después el desagregado terminás teniendo un 80 duro que le gustó la serie, empieza a aparecer cuestiones que sin duda interpelan a lo que charlamos al principio del programa. La serie, El Eternauta, ¿es un orgullo nacional? El 82% está de acuerdo con la afirmación. La serie El Eternauta demuestra que los argentinos podemos hacer ficción de calidad, lo que recién marcabas. Sí. El 82% está de acuerdo. La serie es la prueba de que Argentina tiene que invertir más en cultura con recursos públicos y privados. 76% de acuerdo. Evidentemente hay. Podemos divisar una crítica a lo que está pasando. Hay un 55% que vota todo lo contrario, digo. Ahí es donde a mí me hace ruido. No, pero estaba, por ejemplo, en base a esto, estaba el otro día viendo una entrevista, en realidad un micro que hace Ofelia Fernández en Gelatina. Hablando del Eternauta, y hablaba de las políticas culturales y de la plata que puso el Estado, por ejemplo, en Corea del Sur, para generar una industria que con la música, por ejemplo, con los chiquitos estos que cantan, están haciendo, pero bueno, invirtieron, o sea, está bueno, podemos hacer ficciones de calidad, podemos hacer un montón de cosas, pero si no hay guita no se puede hacer nada. Y después drama. ¿Quién pone la plata generalmente para este tipo? Y siempre es el Estado, chicos. O sea, digamos, si no es muy tiene difícil. Que ser el motor al menos. Que el Estado sea con el Inca un articulador. Esto es lo que explicaba. Y aparece el privado después poniendo, invirtiendo. El privado, si no es 2 más 2, 5 y se lleva ese 1, no va a poner. Es capitalismo básico. El que hace 2 más 2 es 3 y ese 1 lo deja por política o entiende que es política. Es la política y el Estado, no el privado. O sea, una discusión inútil. Todo esto que yo había dicho al principio, que me enorgullecía de hacer un programa periodístico. No, hace 47 minutos estamos hablando y creo que por primera vez desde que hacemos un programa no estamos pasando a nadie ni haciendo ninguna entrevista y estamos disfrutando de conversación. Así que antes de, yo diría, ¿no? Inclusive para que no se enfríe la coca. Los sanguchitos. ¿Seguimos escuchando música? Vamos a escuchar música. Sí, después lo escuchamos a Chachi. Sí, vamos a escuchar a mucha gente. Más reggae. It's the green, y'all. Giving up thanks and for the spirit red and black. Know your rights, know your rights. Get there every day. I'm a herbalist, mention them.
me just done cut me fresh crop. They up on the mountain top. I'm bringing it down the hill. The people want it now. They bad man. Qualified and stop. Yeah. The sea blast put some fluff in my ocean ground. And it's the medical preference that the people want. Say I can never leave my caliber at all. So take a drop. Keep thanks and pass it around. That's the air. That's the air. That's the air, yeah. Just give me that. That's the air. That's the air. That's the air, yeah. Just give me that good sense of me, yeah. Yeah, that good sense of me, yeah. As I have straight through, what did I do to green and all in High as I and I can be tripping. Them boys got me in the boot tripping on this girl this year. Whoa, must be true to what the roots say. Can't live a negative way, gotta make way for positive day. So like this people wanna get to live with that sweet, sweet sense of me, yeah. Pass the air, pass the air, pass the air, yeah. One day they gon' learn. Pass the air, pass the air, pass the air, yeah. Just give me that good sense of me, yeah. That's how we do it, yeah. To get that herb, party around. Pass the herbs. Yo. I'm a wet call, I'm a bona fide man dream. Canabitácora, un viaje de saber compartido en su cuarta temporada, ahora los miércoles de 21 a 23 en Radio Universidad. Bien, vamos a seguir conversando porque son los 100 programas. 100 años, dije yo antes, Y de sí, Soledad. Sí. Soledad ¡Salud! Pedrana. Le mandamos un abrazo, está convaleciente. Son, no menos, puede- Convaleciente con son el- menos de la sí, mitad una muy de mala 100 pata. los de Soledad. Te recomendamos gota de Que canela. son menos de Soledad. y sí, Te menos de la recomendamos canales mitad. para la salud. ¿No? Y Nosotros para solamente el recreativo también. Le mandamos un beso a Sole Pedrana, pieza integral de Canabitácora en estos 100 programas. De la Sí, misma como una manera que especie de Maricruz alma Moyano. mater, que Por no sé qué supuesto. significa, pero Es siempre algo me muy gustó importante. eso. El alma mater. Sí. Es algo muy importante. Está. Bueno, seguimos con el sorteo del Sí. libro de Truquinorama. Truquinorama. Me anoto para Truquini. Vamos. Genio, dice Carlos de 543. Y el mismo teléfono dice Silvia 859. Ah, hay doble. Yo no sé si ahí. vale Sí. después del escribano. Para Tom Gurfi. La podemos separar. ¿no? Recordame, Sí. por favor, para que tengo que pasar. Sí, Carlos 543, Carlos Silvia del 543. 859. Silvia. También se anota Ernesto del 464. Y bueno, al 3413. No, Ernesto, bajalo que no le gustó el Eternauta. 6677. ¿No le gustó el Eternauta? Y te conté recién. Ah, no, Tenenbaum, no. Bueno, le mandamos, Se dio un, justo la le mandamos un casualidad. beso a ET, como le dicen en la radio. Le dicen ET por Ernesto Tenenbaum, sí. Ahí está. Es bastante. Y Bueno. sí, para que no te guste el Eternauta. Está mandando audios la persona que. ¿Los podemos pasar, Fede, de paso? Y a mí los me da. audios? Nunca pasamos un audio. Nunca en pasamos. 100 programas. ¿Lo podemos hacer ahora? A ver. Fede, lo vas a hacer así. Dale sin clic. chequearlo. Pará, vamos a escucharlo. Está haciendo el circulito así. Está a ver, cargando. Los servidores. El celular de la radio a mano. Ahí lo A tiene ver, Agus. está acá. Le tocas en la espalda. Fíjate, tiene el pupo en la espalda el celular. Escucha. Pupo en la Lo espalda. apretás Sí. y ahí entran los mensajes. A ver. Es tecnología de punta. ¿Qué? De punta lo tecnología pagaron. que quiere Punta mimos. Escúchame, ¿cómo hago? Perdón. Punta mogotes. Pero acá dice vincular Punta el del Este. dispositivo acá. Y que Punta yo chakra. pero lo tengo que poner al micrófono, ¿no? Punta ¿No? y hacha. Bajó, hablando de bajó truco. el ¿Lo audio, ¿no? bajó o no?
Fíjate no, ahora. lo está, no sé qué pasa. Están Yo los escuché ese servidores, programa. están congelados Desde que por la Clarín nieve compró Telecom, esto es del una cosa de Eternauta. Mirá, nos dice, ven que son unos F, una palabra fea, hablando de caracolitos felices, 100 programas, loco, muy bien, yo escuché ese programa en Radiofónica ayer que hacían participar a los oyentes preguntando por la envidia de no tener a un Pepe Mujica. Ah, lo que decía yo, sí, estoy de acuerdo con vos, porque dice que los que respondían eran para pegar una patada a la radio, sí, estamos totalmente de acuerdo. Hay algo que nos va a pasar. No sabemos si siempre en el que habla es Argentina. Carlos o es Silvia, pero bueno, ya vos te tenés digo. el audio ahí. No, Gustavo. Si querés lo puedo reproducir ahí en vivo. ¿Querés que ¿Se probemos? puede? A ver. Dale, vamos probando. Vamos. Fede, atento. Este que tiene, el que tiene una, parece Ting, Bowie. ting, 153886677. Será él, che. Vamos. Están diciendo que yo me anoté y que anotas dice, anota Silvia, dice bueno, dice, lo podemos separar. No se separen. No se separen por el sorteo, por favor. A lo mejor, si les viene bárbaro, si la verdad No, les pará, resulta, aprovechen. Es una decisión muy grande la separación. Es un libro, no. Anota Agus, me anoto para el libro, dice Analía, del 7-19. Ana nos está siguiendo, mirá que necesitamos llegar a los 1000, ¿eh? Ah, si tienen Instagram, claro, sigan. Todos y cada uno de los que participan tienen que Doble seguir. chance. Doble chance, Doble claro, chance. por supuesto. En Para nuevos arroba seguidores. somos Canabitácora. Vos, Agus, que sabés del tema, si Decime. vos pones plata, ¿a cuánto podemos llegar? ¿Qué sé yo? Más qué sé yo. Entonces no. A presidente de la nación, Soco, si querés. Sí, la verdad que sí. O de la Ricame. Que podría- Si conseguís un tío rico, lográs lo que quieras. Sumamos una persona más, un seguidor más. Muy bien. Bueno, Vamos. ahí está. Bien. Bueno, Vamos, que Parece vamos que subiendo. funciona. 100 programas, 1000 seguidores. Mendigando. Bien. ¿Cuánto estamos? 970 y pico era, ¿no? 976. Se sumaron dos, bien ahí. Bien, Vamos. 976. Nos mandan un mensaje justamente También. la persona. ¿Dónde nos Ana encuentran, dijo- Agus? Arroba. Arroba somos Canabitácora en 2 Instagram. NB larga. Mirá, escuchando desde San Nicolás, más cerca de los 1000, dice. Aplauso por los 100 programas. Muchísimas gracias. Bien a ahí, Ana Lía. Mira, a vos te llegan antes los mensajes. No, este por Instagram. 153-886677, sumate a los sorteos y también seguinos en arroba Canabitácora. Bueno, la persona cuyo teléfono termina en 499 dice que, bueno, nos pone la foto del Somos Canabitácora y ya siguiéndonos. Muy bien. Así que muchísimas Grosso. gracias. Vamos Silvia vive en Firmat, dice, supongo que Carlos. Bueno, yo no, la verdad que... La verdad que... Y participan de temprano porque temprano estuvieron mangueando helados. 2 quilates, Lenuit. Ese debe ser Pablo. Ese es Carlos. ¿A qué hora es? ¿Quién está regalando? Felman regala helados. ¿En serio? ¿La Sí. mañana? Sí, Qué sí, lindo levantarse con esa idea de, che, mirá si me dan un helado. Ya. Está bueno, porque es una motivación para levantarse. Está bueno. Firmat, le mandamos un abrazo a los firmatenses que están de Sí. paro ahí por Basal, están haciendo un desastre, no le pagaron los sueldos. También está de paro todo Tierra del Fuego, ¿sabían esa, no? Todo No. Tierra del Fuego está de paro Sí, porque pero ya hablaron los caputos. ¿Ya hablaron? Y sí. Y Sturzenegger habló después que ellos, porque él te desregula todo después, Sí, va atrás y bueno, hace un... Parece que Nicky, que es Nicky el que Caput. tiene la Caputo. La bocha ahí en la bocha heladera, estoy hablando, Claro. ¿no? En Tierra del Fuego habló con sus primos, Toto y Santiago. Ajá. O sea, nos dirigen los caputos. Nos dirigen los caputos. Bien. ¿BGH sigue siendo BGH? ¿BGH saben quién son? Sí, Boris Garfunkel e hijos. Ah, sí. Claro. Y Garfunkel era la mamá de Nisman. Mira cómo te quedó el ojo. El dato es que si esa familia sigue siendo la dueña de BGH o no. Es lo que me estoy preguntando desde el mediodía. No lo sé, la verdad que no lo sé. Bien. Pero bueno, es parte de una de las empresas más grandes de tecnología de la Argentina. BGH, Claro. después la otra Newsan. Que hoy están todas en alerta. Estamos Mira, hablando- se enganchan los oyentes con el A tema ver. que vos hablabas del Eternauta y la encuesta de Subán Córdoba. ¿Qué dicen Adelante. los ¿No? oyentes? Vamos. Me parece importante. Dice, los encuestados son 1.300 casos. De esos el 55% dice que la vio. Ujú. O sea, menos de 700 personas. Sí. ¿No es mucho construir sentido con tan poco? Buena Bien pregunta, ahí. ¿cómo se construye sentido? Si es más de 700 personas o no. Me parece súper interesante el eje, el planteo. Estoy, mientras te digo esto, El planteo, abriendo qué la buena ficha web. técnica. La ficha técnica del estudio para responder con exactitud a lo que está planteando.
Te puedo contar que fueron exactamente, tiene razón el oyente, 1.300 casos, con un margen de error de 2.71, razón por la cual el margen es casi exiguo, y una confianza del 95. El punto está en la proyección, porque le doy la razón en generar o construir una duda, porque está planteando un sujeto que no es menor, la construcción de sentidos. Claro. O sea, ¿cómo construimos sentido? De los medios, porque hacemos una encuesta entre nosotros 4 y decimos, bueno, ya está. Bueno, el dato que tenemos que averiguar, y me comprometo para averiguarlo con cualquier encuestador en algún momento, tiene que ver con la medición en qué territorio. Como no sé, porque son muchas páginas el argumento de la encuesta, te puedo contar en referencia a la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, los encuestadores, inclusive este dato lo hemos consultado con la Facultad de Estadísticas, para tener un sondeo representativo de nuestra ciudad, teniendo en cuenta los porcentajes de población dividido en 6 distritos, si querés. Es más o menos el número. El número, 400. 400. Con 400 casos, si vos los haces bien, no fraguás el trabajo, la representación es fiel. ¿Sabés quién labura con estos 400 datos? Personalmente. Personalmente. No por teléfono. Pero ese dato es clave, Soco. Claro. Es la encuesta personal. No telefónica, no encuesta web. Personalmente. Bien. ¿Quiénes han laburado muchísimo con estos tamaños? Podés decir, pero 400 son 1,5 millones, me la estás batiendo. No. Es, por ejemplo, el Partido Justicialista y el Partido Socialista. El PJ no revelaba los datos de manera pública, pero sí nos lo pasaba y nos lo pasa a los periodistas. Y el PS hace conferencia de prensa. ¿Cuándo? Cuando están las mesas testigos y son homologadas esas mesas testigos, el resultado, con el trabajo de campo que hicieron antes. Razón por la cual vos encontrás a muchos dirigentes del PJ o el PS que te dicen a las 6 de la tarde, el resultado va a ser este, o el día anterior. Porque cuando vos haces un sondeo en territorio, cara a cara, como está marcando Soco, el reflejo, la confianza es altísima. Entonces, doy la razón al oyente que es poco, pero hay que ver cómo es el estudio. Bueno, y en el dato propio estadístico, vos mencionabas partidos políticos, es más o menos el trabajo que, por ejemplo, hacen en la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario, Exacto, ya que Soco, estamos claro. hablando del tema, y es el número que más o menos, por lo menos a mí me comentaban, cada vez que, enviaban un dossier sobre... A mí lo que más me llamó la atención de todas esas encuestas es la cantidad de mascotas que tienen los rosarinos. ¿Por qué? Porque impresionante. 1 de cada 4, por ejemplo. Era de cada 4. Era un montón. El dato más importante de los que desclasificó de la EPH, la usina de datos, es la cantidad de personas que viven solas, no solteras tal vez, pero solas en la ciudad de Rosario, lo cual es un indicador que... Mira, acá de 4, 50%. De 4 o 2. Es significativo. Es un número. No sé, de 5 acá. A ver, Fede Paso. El de la peluca. ¿Vivís solo vivo o con mi pareja? hija, dice acá Fede Paso, claro, está bien. Claro, bien, está bien. Bien. Bueno, Claro. hay más gente viviendo con gente que gente viviendo sin ¿Y tenés gente, por lo mascotas, menos Fede? en Canal ¿Tenés mascotas? Bitácora. Claro. ¿Cómo Se le se te escapó el escapó el perro. perro? ¿Cuándo? ¿Te acordás? Mirá que los hijos... Hace un año se le escapó, bueno. Los hijos y las mascotas se van porque están incómodos. Bueno, esa es Y la pueden pauta. estar incómodos por varias razones, ¿no? Perdón, ¿y cuántas personas tienen mascotas acá entonces? Y yo, 1 de 4. yo Bueno, soy más o el único menos. que tengo mascota. Y más o menos da el 30%. Le mando un beso grande a Remo, mi perro. Y yo a Rómulo. No, que aparte es el protagonista Un de perro nuestros imaginario. reels cuando hacemos sorteo y demás. Bueno, se enganchó la persona del 042. La técnica de recolección de datos es online y por mail. Bueno, hablábamos de la diferencia de hacerla personalmente. Claro. Y CAWI significa entrevista web asistida por computadora. Bien. Ahí está. Buena aclaración. Buena aclaración. Nos pasamos 4 minutos. Sí, por favor, de la eso noche. le iba a decir el recreo. Son los 100 programas de Canal Bitácora. 100 años. Que a esta hora es el recreo. Volvemos con un poco más de music
Y después sí, vamos a un intentar picadito hacer un pecadito de personas que hemos entrevistado. Vamos. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No. La jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Las voces de los graduados de la Universidad Pública. La verdad que todavía recuerdo el primer día que entré en calle Pellegrini para anotarme a los cursos de ingreso, cuando todavía estaba en la secundaria, lleno de expectativas y parece que hubiera sido ayer. Como hija de trabajadores, llegar a la universidad pública desde otra provincia es un enorme privilegio, pero también, sobre todo, es una apuesta. Agradezco el aguante de mis 4 hijos y de mi esposo. En mi caso también soy la primera graduada universitaria en mi familia. Y todo esto se lo debo a esta universidad tan hermosa, pública, gratuita y de un valor humano excepcional. Mi paso por la universidad no fue tan fácil, ya que vivo en Rosario y me levanto muy temprano todos los días a las 4:30 para poder tomar el cole de las 5:30 y llegar a clases a eso de las 7:30. Creo que la universidad va mucho más allá de prepararse para una profesión, sino que sirve para enriquecer la vida. La búsqueda de conocimiento es parte de la construcción de identidad. Más allá de todo lo que aprendí en referencia a la fonoaudiología, también aprendí muchísimas cosas para la vida. Con respecto al mejor promedio, creo que la clave es que además de haber sido estudiante, siempre fui muy deportista. El deporte me enseñó a tener disciplina, concentración y organización, conceptos claves para llevar adelante una carrera. UNR, mucho más que una universidad. Radio Universidad 103.3. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 3.250 millones de pesos. 654321 Kini 6. Tenemos una web, radio.unr.edu.ar. Tenemos una app, búscala como Radio UNR. Tenemos redes, Instagram, Twitter y Facebook, Radio UNR. Y también tenemos un transmisor conectado a una antena muy alta que hace que nos puedas sintonizar en el 103.3. Elegí la forma que más te guste. Quédate en Radio Universidad. Seguinos en las redes del programa, Instagram, @SomosCanabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. Contaminan tu mente, no te dejan ver. Buscas algo nuevo, esto que te hace bien. Está dentro tuyo mantenerte en pie. Vamos debajo de la tierra, comunicando, evitando que este maldito sistema nos vea. Estamos creando un lugar sin fronteras, donde la igualdad es a la meta. Vamos debajo de la tierra, comunicando, evitando que este maldito sistema nos vea. Estamos creando un lugar sin fronteras, donde la igualdad es a la meta. Están metiéndose con nuestra realidad, fomentan pánico y desigualdad. Algunos piden fuerza brutal, olvidándose de la historia. Están metiéndose con nuestra realidad, fomentan pánico y desigualdad. Algunos piden fuerza brutal, olvidándose de la historia. Estaría bueno forjar tu propia opinión en estos tiempos de tanta desinformación. Estaría bueno forjar tu
propia opinión en estos tiempos de tanta desinformación. Estaría bueno forjar tu propia opinión en estos tiempos de tanta manipulación. Con nuestra realidad, fomentan pánico y desigualdad. Algunos piden fuerza brutal, olvidándose de la historia. Están metiéndose con nuestra realidad, fomentan pánico y desigualdad. Algunos piden fuerza brutal, olvidándose de la historia. Por eso apaga la radio, también la TV. Contaminan tu mente, no te dejan ver. Buscas algo nuevo, esto que te hace bien. Está dentro tuyo mantenerte en pie. Vamos debajo de la tierra, comunicando, evitando que este maldito sistema nos vea. Estamos creando un lugar sin fronteras, donde la igualdad sea la meta. Piensa, escucha, observa, elige. Piensa, escucha, observa, elige. Estaría bueno forjar tu propia opinión en estos tiempos de tanta desinformación. Estaría bueno forjar tu propia opinión en estos tiempos de tanta desinformación. Estaría bueno forjar tu propia opinión en estos tiempos de tanta manipulación. Un viaje de saber compartido en su cuarta temporada, ahora los miércoles de 21 a 23 en Radio Universidad. Are you ready to receive?
day. Oh wow. In your touch, no I can't ask for much more. In your laughter, that's a sweet sensation of taste. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bien, arrancamos la segunda hora de Canabitácora, este viaje de saber compartido, que como decía la locutora, hacemos... La locutora es Analía. Analía. Está Le celebrando. mandamos un saludo. Muy bien. Ahí está el ruido. Y bueno, es un cumpleañito. Sí, hay es un cumpleañito. Hay sanguchito. sanguchito, hay globos. Hay globos, sí, desinflados. Globos, Qué feo cuando el globo en una fiesta se desinfla. Claro. Una tristeza. Aparte que es feo que... Sabés que se termina. Sí. Es como lo que, claro, lo que queda. ¿Y sí? Lo que quedó. Lo que queda. Pero decíamos en la primera hora que íbamos a hacer un raconto quizás de algunas entrevistas que nos habían llegado un poco al corazón en estos 100 programas que hicimos. Y la que elegimos para empezar ahora es una Chachi Brana que mencionaba Claudio antes. Ahora tiene una muestra en marcha. La rebelión de los objetos en el Museo de la Ciudad. Bien. Allí en el Invernadero. Un lugar precioso. Hermoso. Bien. Bien. Chachi fue uno de los rosarinos que le pudo dar su arte a Pepe Mujica. Lo vi hoy en Instagram que hermoso. Le dio una Argentina dibujada por Chachi. Hermoso. Bueno, hermoso. ¿Lo escuchamos un ratito? Dale, escuchamos al Chachi. A escuchar un ratito y bueno, lo vamos a ir cortando y vamos a seguir escuchando música, recibiendo. Sí, recuerden que es una oyentes. Entrevista desde el principio, de los albores, se dice, sí. de Canabitácora. Está grabada, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por ahí se puede escuchar algo fuera de contexto. No, pero hay es cosas un viajero en el hay tiempo. cosas que son estrictamente actuales. Vamos a escucharlo un poquito. Hace muchos años ya que trabajo como ilustrador, más de 20, 25, y por ahí siento la necesidad de ir renovando los recursos, y dentro de esa renovación está también el hecho de utilizar fotos. Entonces probablemente también puedes haber visto una foto donde aparecen los objetos ilustrando algún artículo. Sí, igual las ilustraciones de Chachi son muy particulares y uno las reconoce. Si uno está habituado a ver ilustraciones del diario, son fácilmente reconocibles, ¿no? Sí. Has marcado. ¿Cómo arrancaste? Porque esto es así, es una charla tranquila. Sí. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo se te dio por ser ilustrador? ¿Que en tu familia había alguien? No, la ilustración no. En realidad el dibujo siempre me interesó de chiquito. No sé por qué, pero me interesó mucho, y después, con el tiempo, después de haber, estudiado algunos años de Bellas Artes y de haber hecho algunas exposiciones, un poco eso fue derivando en la búsqueda de un oficio, un trabajo que tuviera que ver con lo mío, que era un poco esto, ¿no? El dibujo, básicamente. El dibujo, la pintura. Toma un traguito de agua, Chachi, que te veo ahí con la gola, mientras recordamos el número de teléfono al 3413-886677. ¿Estás bien ahora? Sí, bien. Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Y Agüita, sí. El hecho de ser ilustrador tiene que ver un poco con esa deriva de, de buscar dentro de lo que son las artes un oficio vinculado a eso. Bien, y la pregunta que habitualmente le hacemos a todos los invitados en este programa, se llama Canabitácora y que habla de la planta milenaria, es cómo fue tu acercamiento, tu primera vez, cómo fue el contacto, qué recuerdos tenés. Y la primera vez era mambo negro total, en la época en que iba a la facultad, que en términos, de tiempo,
era el traspaso entre la dictadura y la democracia, o sea, los 80, primeros 80. Sí, no fue fácil, chicos y chicas, les digo, todo ese asunto. Y bueno, entonces yo creo que un poco eso era... Yo viví la época de la dictadura, digamos, yendo a ver recitales, andando por la calle, todo eso, las racias, toda esa historia. Entonces es como que generaba bastante paranoia. ¿Qué te parece? En aquella época. Yo tengo recuerdo solamente esto, un recital de, a lo mejor estabas y estuviste, un recital de Virus acá en calle Tucumán, creo que era la primera vez o la segunda vez que venían, y una racia nos llevaron a todos acá. Sí, sí. A donde existe actualmente la sede de gobierno y todos ahí, ¿no? Sí, bueno, eso y también los bares, qué sé yo, las racias al Savoy, al bar del Cairo, por ejemplo. Entonces nada, las primeras experiencias fueron más bien feas. Bien. En esos casos, cuando mencionan la racia, entraba a la cana y se llevaba a todos. Sí, venía el carro y metían a todos. Dividían por género, eso hay que decirlo. Estaban a veces te tocaba también por portación de cara, qué sé yo, porque estaba ahí. Porque los escuchaba y la configuración tenemos la imagen dictadura y que fueron a buscar a 30.400. Sí. La cuestión también está de lo que están planteando del miedo de tener a quien está tomando y compartiendo en un bar, de tener a mansalva, sin motivo, porque a las horas salían. Entonces la cuestión era plantearte después, ¿salgo o no salgo? Ahí quería llegar. De plantearte salgo o no salgo. Claro. Y no sé, yo por ahí recuerdo, qué sé yo, que no sé, poner el año 77, 78, creo que fue en la Puerta de la Comedia, un recital de Serú Girán. Y bueno, y terminé en la jefatura, y ahí en la jefatura yo explicándole, tenía 15 años. Me preguntaban qué hacía, el nombre, qué sé yo, bueno, nada, y explicándole lo que hacía, así, haciendo buena letra. Y nada, bueno, y después, nada, te saltaban, te dejaban ir, pero quiero decir, en ese momento que yo estaba ahí, estaban pasando un montón de cosas, en los sótanos de la jefatura, y digamos, a mí también me podría haber pasado cualquier cosa, porque digamos, qué sé yo tenía 15 años y no tenía en ese momento ninguna... digamos, estaba re verde desde el punto de vista políticamente y nada, pero igual, digamos, como hace poco, bueno, este domingo fui a ver la película Argentina 1985 y bueno, nada, o sea, un poco lo que dice Estracera en el alegato, digamos, eso no era un delirio criminal. Estracera no dijo eso, pero era un delirio criminal, digamos, le podía tocar a cualquiera y digamos, había un montón de gente que estaba cebada y fuera de control y era un poco la idea de ellos, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos a Chachi recordando aquellos 80, principios de los 80, donde la cuestión no era fácil, No estaba tan fácil para introducir algunos temas en la agenda setting del momento, LT3, LT8 y LT2. La agenda setting, punto. Del momento. Sí, porque somos radiales. La capital con la capital, punto. Y ahí estaba Canal 3, Canal 5. La agenda setting, que me encanta. Bueno, recordando, interesante porque recordar algunos momentos de nuestra historia pasada vinculadas al cannabis también desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro ángulo, que es lo importante, ¿no? Pasar a otro ángulo de la información, como se dice habitualmente, ¿no? El chico de los noticieros. Exacto. Lo tenemos al mediodía. Dijimos setting 40 veces. Sí, estamos hablando de agenda programada. Programada. ¿Quién no sabe inglés, Diego? No. A mí me gusta decir cosas en inglés, así que sí. Dijimos en el corte, o mejor dicho, mientras estaba Chachi hablando y estábamos pasando el recorte de archivo, dos frases que quiero destacar en estos 100 programas. Y las dijiste vos, así que necesito que las vuelvas a recrear. Dijiste que el ReproCan, por un lado, ReproCan no te quite la lucha. ¿Y la otra? Y la otra es... La de los jubilados. Somos todos jubilados, es cuestión de tiempo. Creo que para estos 100 programas son dos frases y 100 programas, 2025, que es una gran síntesis del año, creo.
Por lo que ha sucedido recientemente con la marcha, la MMM, la Marcha Mundial de la Marihuana, en todas las plazas argentinas, pero particularmente en la ciudad de Rosario, que podría haber habido, esto que charlamos con el oyente antes de números, podría haber habido 10, 15, 20.000 personas, 150.000, y bueno, no, fue como... Bueno, hubo muchas online, que es lo importante, claro, en estas épocas, ¿no? ¿O no? Bueno, uno de los temas, una de las principales preocupaciones que nos dieron lugar a pensar agendas, ya que estamos en las agendas vinculadas al cannabis, tenía que ver con la investigación, con el desarrollo, con las aplicaciones y los usos en determinadas cuestiones, como por ejemplo, que a mí siempre me llamó la atención y me gusta recordar esta entrevista porque la hemos pasado varias veces, vinculada a la cuestión de la odontología. Sí. ¿No? En este caso con Mariana Ríos, no sé si lo tenés ya, Fede, para escuchar. Sí. También un pequeño recorte de archivo sobre la aplicación, ¿no? Sobre la vinculación del cannabis con la odontología, como para empezar a entender un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Y que no todo es recreativo y la mar en coche. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contame un poquitito cómo empezaste a trabajar con cannabis. Bueno, primero empecé porque tengo un hijo con parálisis cerebral, que hace 6 años empezó a consumir cannabis y la verdad que nos cambió la vida. Y en la época que yo empecé con él, recién salía la ley, entonces no teníamos un profesional de la salud que nos acompañe y tuve que hacer un posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica, que fue el primer posgrado que se dictó en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata, para poder hacer el seguimiento de mi hijo con la terapéutica canábica, porque la neuróloga a la que íbamos no tenía idea de cannabis, no sabía que servía para la parálisis cerebral, ella pensaba que solamente servía para la epilepsia refractaria, así que yo empecé a intuir que el cannabis le podía hacer bien a mi hijo, y como no me acompañó nadie en ese camino, tuve que hacerlo yo solita, así que hice el posgrado para él. Y cuando ya estaba haciendo el posgrado y empecé a ver las aplicaciones que había en medicina, empecé a ver cómo podemos aplicarlo también en la salud bucal. Y tuve que investigar porque la verdad es que no había nada en ese momento sobre odontología y cannabis, absolutamente ningún artículo sobre la clínica. Sí encontré algunos artículos sobre la preclínica desde la Facultad de Odontología en la UBA, y nada, empecé a hacer yo el camino, empecé a investigar y descubrí un montón de aplicaciones y las puse en práctica también. No solamente las descubrí, sino que las puse en práctica y me funcionaron tan bien que bueno, hoy me dedico exclusivamente a hacer terapéutica canábica en odontología. Claro, ¿y tu relación antes con la planta, tenías alguna idea? Sí, yo desde hace 23 años aproximadamente conocí el cannabis pensando que era una droga peligrosa, de forma recreativa. Pensaba que era dañino, que era malo, pero a la vez yo me sentía muy bien cuando consumía cannabis, hacía que no tomé alcohol, que en esa época cuando salís con tus amigos tomas alcohol y a mí me caía muy mal el alcohol, así que cuando descubrí el cannabis dije, bueno, esto me hace sentir bien, me relaja, a la noche me relajaba para dormir, pero siempre con el prohibicionismo y esta idea que nos metieron, el prejuicio, donde el cannabis era una droga peligrosa. Incluso en los embarazos de mis hijos, yo no consumí cannabis porque pensaba que era dañino para ellos, y después, bueno, descubrí con el tiempo que en la antigüedad las mujeres consumían cannabis para evitar las náuseas y los vómitos en el embarazo, para acelerar el proceso de parto y para un montón de aplicaciones más. Pero bueno, la realidad es que era tanto el prejuicio que nos metieron desde que nacimos, que yo en ese momento tenía distorsionada esa idea, hasta que se empezó a luchar por la ley de cannabis medicinal acá en Argentina, se hizo mucha difusión, mostraron casos de muchos niños que mejoraban con el cannabis, y bueno, con la premisa de que no existe una sola muerte por sobredosis de cannabis en el mundo en miles de años de uso, y que los efectos secundarios que tenía el cannabis de forma medicinal eran mínimos y pasajeros, decidí probar con mi hijo. Así que
ahí estoy en este camino. Buenísimo. Y en términos de aplicaciones, ¿qué descubriste? ¿Para qué lo usás en el día a día? ¿Qué tipos de pacientes y padecimientos son los que puede ayudar el cannabis? Un montón, pero para empezar, el que más utilizo, el que más pacientes tengo y trato con cannabis es bruxismo y trastornos temporomandibulares, porque el bruxismo es una sintomatología muy común de nuestra época, que viene asociada al estrés, viene asociado a los trastornos de sueño, a la ansiedad. Todo eso hace que de noche se produzcan movimientos involuntarios de los músculos masticatorios que perjudican la salud bucal enormemente. Y nada, como te digo, es algo muy común en la gente. Entonces el cannabis actúa relajando los músculos masticatorios, regulando el sueño, como analgésico, y bueno, en otros países ya existía la pasta dental con cannabis, acá en Argentina no, así que con mi asociación civil, soy la presidenta de una asociación civil que se llama Familias Cultivando, fabricamos una pasta dental que, bueno, la aplicamos en mis pacientes y recomendamos y pasamos la receta a un montón de pacientes más para que puedan aplicarla. Esa es la más común de todas. ¿Libre receta? ¿Comparten la receta? Sí, obvio, sí, porque la asociación civil donde yo estoy es una asociación civil destinada a enseñarle a la gente a cultivar y hacer todos los preparados derivados del cannabis. Así que todas las recetas que yo hago son todas públicas. Se las paso a todos mis pacientes y las paso en esta agrupación para que todos la tengamos. No, porque me voy a guardar algo así. Ya bastante tabú tiene la planta como para seguir poniéndole trabas. Yo lo que quiero es que la gente sepa que existe una planta que tiene un montón de aplicaciones, que podemos encontrar muchísimos beneficios en la salud y que la podemos tener en el patio de nuestras casas, gratis. Así que quiero que todos cultiven y que lo hagan. Y si no es la forma de administrarlo por la pasta, por aceite, es inhalado, o sea, ¿cómo lo pensás? Yo uso todas las vías de administración. Bien. Uso la vía sublingual para la mayoría, para todas las patologías que trato, uso la vía sublingual. Una de las patologías que más mejores resultados tengo es la neuralgia de trigémino, que es una patología sumamente dolorosa, es un dolor neuropático muy intenso, que el paciente tiene la sensación o las ganas de suicidarse cuando tienen crisis de dolor. Y no es refractaria, quiere decir que no responde a ningún medicamento convencional. Entonces los pacientes que atiendo yo con neuralgia del trigémino vienen polimedicados y con el dolor, o sea, sin solucionar el tema y con un montón de efectos secundarios que traen esos medicamentos. Y acá en este caso uso la vía sublingual con un aceite muy alto en THC, que es muy analgésico, y después uso también, me sirve mucho la vía vaporizada, la inhalatoria. Elijo y recomiendo un vaporizador eléctrico para hacerlo, aunque hay pacientes que no tienen la suficiente economía para pagar un vaporizador eléctrico, que es un aparato que cuesta alrededor de 40.000, 50.000 pesos. Entonces usan el cigarrillo de cannabis para las crisis agudas de dolor, porque la vía inhalatoria es una vía muy rápida y muy efectiva. Y en estos casos, cuando el paciente tiene una crisis aguda de dolor, lo mejor es esta vía. Así que también uso esta vía. Después también uso la vía digestiva, utilizo infusiones. Por ejemplo, mis pacientes que tienen trastornos de sueño, que tienen mucho bruxismo por este trastorno de sueño, lo regulo con una infusión con lavanda, pasionaria y cannabis, que son todas plantas súper sedantes y relajantes. Así que también uso esa vía y uso la vía tópica. Uso loción, geles, cremas aplicadas en forma de masajes faciales para disminuir el bruxismo. Y Mariana, también, la vía tópica con pasta dental. Claro. Charlábamos hace un rato con Francisco de San Luis y contaba que de alguna manera su papá tenía todo el perfil que vos detallabas, ¿no? Completamente antidrogas, clasificar la planta canábica con el narcotráfico y toda esa cuestión oscura que se ha construido a lo largo del último siglo. Escuchan a Diego Fiori. Pregunta a Diego claro. y respondemos nosotros. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Diego? andamos? Bien. ¿Todo bien? Me vas a hablar justo de No, pero recordábamos que era un lindo programa, porque fue un lindo programa. Ese Francisco era Francisco Secati, uno de esos nombres que claramente tienen que
ver con la comunidad canábica. Que por suerte son canábicos. Por suerte son canábicos. Sí, tal cual. Historia. Historia de quién. Señalar esto. Mariana Ríos es odontóloga, nos contaba un poco la experiencia de lo que tenía que ver con la aplicación de la terapéutica canábica, en particular en lo que tiene que ver con odontología. Para quienes hace mucho tiempo reporteamos todo lo que tiene que ver con usos medicinales, cuando encontramos la parte de odontología fue realmente hermoso, porque encontramos, no sé si ella lo pudo sintetizar, pero me acuerdo mucho en una entrevista que creo que le hice previamente, donde me contaba lo que tenía que ver con la posibilidad de la terapéutica para personas que realmente tenían un bruxismo que era... Porque de nuevo, un bruxismo hoy lo tienen un montón de personas, es una de esas enfermedades que quizá posterior a la pandemia también se hizo conocer mucho, pero tiene que ver con, y con la terapéutica canábica claramente tenía ahí una respuesta, ¿no? Inclusive por el tema de los niños, también, ¿no? Con ciertas dificultades para concentrarse y para estar quietos. La historia personal de ella también es importante. ¿Qué tiene que ver con eso? De dientes hablábamos, de dientes... Encías sangrantes Murphy, tenemos que seguir o Dr. Teeth. A hablar con los dientes. Sí. Tenemos más recortes de entrevista. Tenemos que hacer un pequeño corte por las nos y media. Sí. Seguimos escuchando reggae. Sí, pero recuerden, 3413-886677, Truquinorama, lo estamos sorteando en breve. O como dijo una de las personas que entrevistamos hace un par de programas, lo rifamos. Lo rifamos. Sale la rifa de Canabitácora. Correcto. En este miércoles 14 de mayo. Y de saber de compartir. Sí, no nos equivocamos. No. Sí, ¿está bien? 14 de mayo. Sí, miércoles 14. Ayer fue martes 13. Martes 13. Sí, ayer fue no hiciste 13. Nada de todas esas cosas que no se tienen que fui hacer. bien en escoba, todo bien. Yo ya les conté, creo, alguna vez. Yo me salvé de la colimbo el martes 13, así que para mí es, esa historia merece otro tipo de merece un de música, de algo más. Pero era solo sorteo. Es como la antítesis de martes 13, me encanta. El sorteo me había dado altísimo. ¿Y cómo zafaste entonces? No tenía que contar ahora. No, tenemos que poner. Te lo cuento ahora en el corte. Que lo Beethoven, algo muy tétrico así, que él lo cuente. No, sí. Yo conozco su historia, fue año 82. ¿Te suena? 82. Sí. Marzo del 82. Perdón la digresión. Perdón pero la te salvaste porque tenés un almohadón. Perdió la digresión. No hablemos de uno, hablemos de que tenemos que ir a un corte. Canabitácora, un viaje de saber compartido en su 4ª temporada. Ahora, los miércoles de 21 a 23 en Radio Universidad. Termina tu día con todo limpio. Sacá tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No. La jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Canabitácora, un viaje de saber compartido.
Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bueno, ya 44 minutos de las 10 de la noche estamos. Se dieron cuenta que estábamos escuchando reggae, ¿no? Sí, toda la noche. Perfecto. Hasta que salga el sol. Mirá. Tocando en una banda de rock and roll. Bueno, no, en este programa número 100 años de Canabitácora, voy a mantener el chiste hasta que sea real. Y escuchábamos primero a Chachi Verona, luego le escuchábamos a Mariana Río, odontóloga, para dar cuenta de la parte cultural y la parte, en este caso, que tiene que ver con investigaciones. Y ahora nos toca, otra parte que es muy cercana al movimiento canábico, que tiene que ver con la reducción de daños, con la militancia de personas usuarias de drogas. Y bueno, cómo evitar hablar de ARDA, cómo evitar hablar de, en este caso, en la ciudad de Rosario, a Silvia Inchorraga, quien fue una de las primeras personas que invitamos. Recuerdo que incluso hubo un tema ahí de organización porque Silvia daba una clase los jueves cuando nosotros íbamos los jueves, ¿se acuerdan? Se acuerdan, ¿no? Íbamos los jueves, ahora es miércoles, ayer fue martes 13, para completar la plana. Y la verdad que fue una charla muy linda la de Silvia, no fue la única vez que vino, pero sí fue una vez muy interesante que nos contaba un poquitito cómo empezó ARDA acá en Rosario en particular. Y bueno, la charla se tiene más, de nuevo, @Canabitácora, pueden ver todos y absolutamente todos los 99. Los 99. Sí, este no. ¿Qué era el 100 en la...? No hay nada. Sexo. No. 00 no ¿Cómo? existe. ¿No? Está pensando, está pensando en otra cosa. Diego Fiori, pero no, se hablando de temas que no se hablan en la radio, por eso tiene claro, sí, es un tema que no se habla. Pero bueno, recordar, últimos minutos para el sorteo de Tuquinorama, 3413-886-677 o en @SomosCanabitácora. Últimos minutos para participar, mientras vamos a escuchar lo que fue la entrevista con Silvia Inchorraga, integrante de ARDA, allá por también diciembre del 2022, nos contaba esto. ¿Qué haces, Silvia? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por venir. Buenas noches, feliz día, Silvia, feliz día, Sol. Estoy robando Día del psicólogo. Del psicólogo, así la psicóloga. Es, 13 de octubre. ¿Día Internacional del Psicólogo o Nacional? ¿Saben? Nacional. Nacional, ahí va. Mira, bien. Bueno, Silvia es una referente, ¿no? Una pionera, sí. En materia justamente antes de que llegue Silvia, estábamos charlando de tanto Miradas como Emilio Ruchansky y la actividad que se viene, regulación legal, toda esta otra pata del cannabis que va más allá del goterito y lo medicinal, y puntualmente qué es lo que preexiste y lo que trasciende, ¿no? O sea, esta situación sobre la política de drogas y la estigmatización y a los usuarios y a las usuarias y la necesidad de poder seguir hablando hoy en día de reducción de daños, de educación para el encuentro con las drogas o del concepto que quisiéramos de alguna manera desarrollar, y por eso nos parece importantísima tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañar siempre el debate. Sí, efectivamente, como decía Sole, digamos, nosotros, al menos digo los que empezamos desde la academia, desde nuestra formación académica, científica, a trabajar en políticas de drogas y en particular esta línea que ha sido un poco el tema además de mi tesis doctoral, que es la reducción de daños, desde ese lugar justamente, desde los estudios científicos y desde la reducción de daños, es que también acompañamos, impulsamos diversas propuestas para reformar las políticas de drogas, y una de ellas que desde ahí llegamos a la primera marcha mundial que se hizo en Rosario reclamando por la legalización de la marihuana y además por la despenalización de la tenencia, ya por el año 2002. Fue la primera marcha que hicimos acá en la ciudad de Rosario, que éramos un puñado de profesionales y muchos usuarios que en ese momento consultaban si podían venir
salir con una máscara porque tenían temor a perder su trabajo o a ser estigmatizados como drogadictos por el hecho de consumir marihuana. Y hoy, bueno, estos tiempos han cambiado, ¿no? Como dice Sole, sí, nos acompañan múltiples organizaciones, también el activismo ha impulsado que se haya podido salir de este armario canábico, ¿no? Digo, que ya no esté ese temor a la estigmatización, si bien no se ha avanzado todo lo que esperábamos en la reforma de las políticas públicas, ¿no? Y por eso hoy seguir hablando, ¿no?, de marihuana no puede dejar de lado el hablar de políticas públicas de drogas, ¿no? No podemos excluir esa perspectiva del abordaje del tema. Sí, hablabas del 2002, pero bueno, la experiencia en reducción de daños viene de unos años atrás también. Digamos, inicio de los 90. Claro, con el tema del kit de... Tal cual. ¿no? Yo volví en el 93, mira, de Barcelona, de formarme, trabajar en el programa de drogas y sida de Ámsterdam, distintas experiencias internacionales. En el 94 formábamos el Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencias y SIDA, que hasta la fecha dirijo, y desde ahí impulsamos de la UNR, sí, el CEATS-UNR, y desde ahí impulsamos los primeros programas de reducción de daños, que ya a mediados de los 90, digo, antes de empezar con los programas que daban jeringas a los que se inyectaban drogas para prevenir el SIDA, antes de eso ya en 1995 contábamos con un servicio asistencial pionero, que hoy quedó un poco en el anecdotario de la historia de la salud mental argentina, porque la provincia de Santa Fe lo cerró, pero era un servicio modelo donde se daba no solo asistencia, sino también se articulaba con esta perspectiva, se hacían talleres de educación y consumo responsable, se enseñaba cómo desinfectar las agujas y las jeringas, porque ahí en ese momento no se distribuían equipos de inyección estériles. Entonces, bueno, el primer impulso a la reducción de daños lo situamos ahí, mediados de los años 90, en un contexto que, fíjate vos, Claudio, que yo lo decía el otro día en la diplomatura de Córdoba, que uno dice, bueno, todo lo que se ha avanzado, pero también todo lo que seguimos retrocediendo. Fíjate vos que nosotros en aquellos tiempos tuvimos un escándalo por un manual de reducción de daños y marihuana que decía, si la usás, leeme, y promocionaba la posibilidad de usar pipas de agua y vaporizadores para reducir el daño pulmonar. Y vos fíjate que este mismo año, 2002, tuvimos un escándalo similar en Morón, con un material comunicacional que hizo la organización que yo represento también, que es la Asociación de Reducción de Daño de la Argentina, que ¿qué decía? Si vas a fumar, mejor flores y no prensado, ¿no? Digo, o sea, dos contenidos que hacen a la educación responsable, a la reducción de daños, al abordaje pragmático de si igual consumís, cuidate, informate y algún tip para hacerlo de una manera con un daño menor, sigue escandalizando tanto o igual en el 2002 como al inicio de nuestros abordajes, ¿no? Pero nos sorprendemos, Silvia, digamos, con esto que todavía tiene vigencia, y sin ir más lejos, en San Miguel, en Buenos Aires, están prohibidos los grows. Tenemos una normativa con más de 120.000 inscriptos y prohíben un municipio un grow, ¿no? Claro. O sea... Bueno, esta es la política esquizofrénica que tenemos ahora. Yo con los Madres que se Plantan organizó hace unas semanas acá la Expo Cannabis promocionando, y yo veía el auspicio también de organismos estatales, municipales y provinciales. Yo decía, bueno, estos son los mismos organismos que encaminaron una intervención de prefectura a cuadras de donde estábamos en este evento Expo Cannabis Rosario para detener a dos jóvenes por vender brownies conteniendo muffins, conteniendo THC. Personas que además fueron imputadas por tenencia para comercialización, o sea, más esquizofrénica que esa política donde el mismo municipio promociona y cede un espacio como los galpones de la juventud, mientras se promociona esa política de control y de criminalización. Bueno, digo, es algo absolutamente no solo bizarro, sino esquizofrénico, ¿no? Por eso yo a veces me planteo, y de hecho en esa exposición yo planteaba eso, ¿no? Si todos estos avances también no tendrían que ser un poco también una señal de alarma, porque hay muchas cuestiones para felicitar y que son bienvenidas, pero bueno, también yo me pregunto si no estamos yendo a un lugar triste donde la variable de ajuste
o aquello que posibilita todos esos avances en la producción y en ciertos avances auspiciosos de la cadena comercial, no tienen como variable de ajuste el usuario recreativo, el usuario por fuera del registro del ReproCam, o bueno, aquel, ¿no es cierto?, que queda pagando un poco el precio de la política de drogas, que sigue siendo la misma que teníamos yo creo al que inicio. eso es lo que ronda en nuestras cabezas para aquellos que militamos la temática, ¿no? Decimos, bueno, es como esos juegos. Hablar encima tuyo. Hablar, Claro. Qué bárbaro. ¿Quién era ese flaco que hablaba? Sáquenlo. No sé, pero lo estaba pisando vos también. Claudio ¿cómo Enrique sos? Sokolsky. Sáquenlo. Ahí lo tenés. Bueno, Silvia Encharraga, ¿no? Sí. Referente indiscutida. También hablando de esto, ¿no? De De la nuestro política de movimiento. drogas que sigue siendo la misma hace más de 35 años. Y bueno, que sigue criminalizando, estigmatizando, alejando a las personas del acceso a la salud, vulnerando derechos humanos, generando problemas de seguridad, economía. Vuelvo a Cosa decir, que nosotros no aceptamos y vamos más allá porque vamos a congraciarnos con los oyentes. Sí, por supuesto, porque tenemos un sorteo en marcha. Vengo Por del favor. escribano. ¿Qué dice el escribano? Hace mucho que no hay Hace fútbol, ¿eh? mucho. No No estaba hubo viendo fútbol. ningún partido. Te puedo decir que siempre es de Racing. Yo no jugaba hoy. le he preguntado nunca. A ver, yo te digo. No, me parece que va a googlear Racing ahora. ¿Les gustan las últimas noticias? Sí, dame una El último momento. Dale. A ver. Trabajadores de Página 12 de paro, basta de salarios de hambre, mientras empresas de diarios dilatan un acuerdo paritario que signifique una real mejora en los salarios de trabajadores de prensa. La asamblea de Página 12 votó paro hasta el lunes a las 0. Y mandan delegados de Página 12, trabajadores de Página 12 de paro, basta de salarios de hambre, el cepo salarial. Y acaba de votar esto Cipreva a nivel país, que bueno, hay Página 12 en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, Salta, Mendoza y Córdoba, creo, ¿no? Catamarca. Catamarca, ahí va. En todas esas sí, plazas. Bueno, abrazo a los saludo compañeros de compas. Página. Situación que se viene De dando. Rosario 12 sería en este caso. Claro, desde hace muchísimos años. Sí. No es el paro de hoy, no se visibiliza hoy, sino que hace muchos años que, bueno, con los sueldos. Sí, te iba a decir cuántos años tuviste en Rosario 12 para saberlo, ¿no? Sueldos de hambre, estamos hablando... 480.000 pesos. Exactamente. Con antigüedad. No llega a 500.000 pesos. Así que un saludo a don Santa María. Sí, y otro saludo a la gente que votó. Bueno, Racing en ganó función de, sí, dale. 3-0. ¿Viste que jugaba hoy? 3-0 jugó. A Colo-Colo. Colo-Colo, Chile, perfecto. Bien. También ganó Vélez. Ya que estamos en el último estamos, momento. Pero y es el tenía que primer hacer el sorteo. argentino clasificado octavos en Libertadores. Mirá, la gente esperando el sorteo, él tira tira. Porque hay mucha gente que le gusta la actualidad futbolística. Está jugando Messi, inclusive. Ahora en el para Inter Vélez. de Miami. No, Vélez no, ahora no, también juega. No, por favor. Sí, vino. Si tiene que venir, tiene que venir. El Vino Newell's y la no hay próxima otro. remera va a ser menos fútbol que... Menos fútbol que Fiori. Claro. También tengo remeras para cada uno. Ya le dije a Mari la que le tenemos que regalar. Una para Fiori que diga menos fútbol que yo. A Claudio Enrique tenemos una también. ¿Qué pasa? Ya llegó el sorteo. Listo. Ya viene Bien. la gente de Vino de Conversación. Sí, Vino no de sé Conversación. si van a llegar los 100 programas como No sé, nosotros. ahora pero le vamos a preguntar cuántos vamos a programas ver. tienen. No es una Ahí va. cuestión de. Mira, ya apagaron la luz, medirse. así que Apagaron se la luz. viene Mete de una licores terna. hoy, me Apa. parece. Te traen cosas. Bueno, miércoles, sustancia, lo que decimos siempre. Música Bien. suave. El sorteo por la edición espectacular, genial, hiper fantástica, muy alejada de la realidad como le gusta, como no le gusta a Diego Fiori, de Truquinorama, la ganó Daniela con 2A al final. 1529, exactamente, ese es el usuario de Instagram. En Instagram la gente se pone cosas raras, pero la persona es en cuestión, Daniela de la producción se va a comunicar y le va a decir que puede pasar a buscarlo. La producción, o sea, vos. No, puede venir a buscarlo. Fede Paso siempre te pregunto lo mismo, desde 7 de la mañana hasta 7 de la mañana, me parece un montón. Bueno, si Muy andás a las 7 de la temprano, mañana por pero se le acá, queda por cerca paso, de Radio claro. UNR, te la puedo venir a buscar. Y si no, Urquiza están hasta las 20:50, sí. 11, Y 12, hay un no más plazo, allá de las 12. porque Hay un después- plazo, ahí sí, está, por favor, claro. porque después se acumulan los regalos ahí arriba y Sí, los no. operadores se quejan. Con razón. Sí, con O sea, razón. yo por nunca su- les doy pelota y siempre digo que no tienen razón. Pero en esta... Si no la buscan, me la llevo. Ajá, es una amenaza. no, es una amenaza. Bueno, es una amenaza, claro. No, porque lo estuvo Venía- ojeando, por eso. venía a A buscarla. Daniela le decimos que rápidamente lo venga a buscar porque Federico Roberto Pasos
tiene, bueno, nada, le gustó. Muchos deseos. Le Le podemos echás pedir un leite. descuento al señor editor, Fede, para vos. Hacer un precio Truquini. especial. Mirá. ¿Quiere Sí. pagarlo todo? De punta. Perfecto. Como son los Bueno. operadores, Y bueno. todos ensobrados. Muy sobrado. Sí, claro. Bueno, programa número 100. Número 100. Felicitaciones. Felicitaciones. Este es un viaje de saber compartido. Nos pasa, como en cada viaje, que el viaje nos permite conocer personas de otra manera. Es esto, viajar, conocerse a uno, conocer a la otra persona. Solamente para mí lo habilitan los viajes. Por eso de alguna manera hicimos que este programa Canabitácora sea un viaje de saber compartido. Lo es, lo sigue siendo. Así que gracias, Maricruz Moyano. Gracias, Y Diego muchas Fiore. gracias a Diego, Sí. que Muchas gracias a aprovechamos para mencionarlo. para dar la noticia que va a ser el último programa de Diego en Ujú. Canabitácora. Así que bueno, agradecerle infinitamente por los servicios prestados. Pasará por contaduría a cobrar la indemnización correspondiente. Claro. Ahora que no se, viste que ahora no se paga la indemnización. Nos viniste justo. tocará, claro. Nos Va a tocar una viniste puerta y no va a justo. atender Estaba nadie. esperando, yo digo, esperemos que saquen la indemnización y lo echamos ahí. No lo echamos. Proyecto No. cumplido, llegamos a los 100 en este caso, Bien. así que lo que dije al principio, en definitiva, era por esto, básicamente, alta experiencia, sin lugar a dudas que hay todo un recorrido cualificativo en todo sentido, porque tiene que ver con esto, con que podemos hablar de montones de cosas, inclusive en la radio de la universidad desde siempre, y tener un programa exclusivo es algo grosso, que me parece que es un alto logro, inclusive abrazando a lo que significa esta gran comunidad rosarina canábica que hay, que por supuesto está escuchando y es la misma que visibiliza un montón de cosas, cuestiones, viene sosteniendo el tema en la agenda, en las calles, haciendo las marchas, haciendo las Marías Libres que vuelven este año también. Bien. Eso es Opa, algo sí, súper buenísimo. Bien. Que hay que por supuesto ir a bailotear y demás, que son Ujú. cuestiones buenísimas. Y también el sentido de militancia y de soberanía que se genera en el programa. Agradecerles por toda la contención y también la gran trayectoria y recorrido sobre la planta, haciendo periodismo y pasándola bien haciendo radio, que es lo que más me gusta. ¿Qué hacemos Gracias con a la todos. remera de la tiene que devolver? No, ¿se No, la queda? no. No, No, en absoluto, es atributo de a él. recuerdos o cualquier No, me la quedo. Se puso, ¿Cómo te va a desde que pedir dijo el- indemnización. ¿Cómo te va a se pedir el puso, champán que te estás por tomando? favor. No va a cobrar indemnización, que devuelva la remera. Federico Roberto Se va. Pasos en los controles para la última edición. Hasta ahora, el miércoles que viene vamos a volver con el 101. Con la 101. 101 dálmatas. ¿Qué más? 101. Vamos. No sé, pero 101. programas. No. No, ni idea. ¿Siento un qué? No, siento un amor enorme por Siento la un cannabis, por colectivo, ustedes. sí. Ahí va. Y por este programa hermoso que estamos Bueno, haciendo. ya veo que están los Sí. integrantes de Vino de Conversación. Así que nada, esperen un minutito y seguimos con los miércoles de sustancias. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y enseguida volvemos.